Y el hombre, como ser finito, temporal, sujeto a los cambios, no puede pagar una deuda infinita. La billetera de nosotros no nos da. No nos da. La única forma de pagar una deuda infinita es que Dios mismo la pague. Y por eso fue la muerte de Jesucristo. Solamente un ser infinito, un ser divino, un ser acoplado con la deidad, Dios mismo podía pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Por eso se llama, nos justificó, nos redimió, expió nuestros pecados. Es decir, pagó, se puso en lugar de nosotros y saldó la deuda. En términos jurídicos eso significa todo lo que acabo de decir. Saldó la deuda, aunque igual la gente se condena si cree en Jesucristo. Sí peca. No. ¿Qué es eso tan terrible? No. No, porque mucha gente dice, pues uno lo oye, hay muchos cristianos que van a las iglesias y creen en Cristo y se condenan porque le ponen los cachos a la esposa, porque roban, porque muchas cosas. Okay. Pero eso también pues, el problema no es pecar o no pecar, porque con el pensamiento nosotros pecamos continuamente, ¿cierto? Una ira es pecado. La falta de fe es pecado. En términos muy alarmistas, pero lo son. Pero ¿qué pasa? Que nosotros los cristianos no estamos solos. Él nos dejó un ayudador. Él dice, yo me voy, como Jesús dijo, yo me voy al Padre, pero yo no los voy a dejar solos, yo les voy a dejar mi Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y Él los va a llevar a la verdad. Es decir, Él los va a llevar a donde tienen que llegar. A su propósito en la vida, a su destino final, ultraterreno. Es el propósito del Espíritu Santo aquí en la tierra, llevarnos a cumplir nuestra meta. El problema no es, si usted cree en Jesús y recibe el Espíritu Santo, Él pone una convicción de juicio, justicia y pecado en cada creyente, en cada verdadero creyente. Y el creyente, ¿qué dice? Que sigue infiel con la esposa y pasa el tiempo y sigue en la misma tónica y todo, y va a la iglesia y canta y alaba. Entonces yo más bien pensaría, él sí cree en Jesús. Porque yo sentiría una voz por acá que me diría todo el tiempo, Pablo, no, que lo haga un mes y lo haga 2, pero no lo hago 3 años. ¿Cierto? O sea, no es un creyente real. No, es un simpatizante de Cristo. Creyente y simpatizante son cosas diferentes. Más, creyente no significa que no peque. Significa que cuando peca se arrepiente y cambia y hay voluntad de enmienda. Y su camino está en un constante creciendo. Dirían los italianos, en un constante crescendo. Crescendo, bambino, crescendo. Esa es como la manera de ser de nosotros, es lo que estamos llamados a hacer. ¿Cierto? Tampoco es tenerle ese miedo pues al pecado, no, para nada. Más bien busque qué hizo Cristo por usted y camine como un ser agradecido. Y como un ser agradecido, créame que el pecado va a huir de usted más fácilmente. Porque uno agradecido, uno no la embarra. Uno después de ver al papá como se esforzó en algo y le tocó irse a hacer lo mismo que hacía el papá por allá, y uno dice, ay, no, esta vez voy a tener más en consideración, no voy a prender la luz, voy a guardar más, voy a ser más mesurado, porque ya vi lo que sufrió, entonces me conmisero con esa situación. Lo mismo nos pasa a nosotros, entonces uno se va volviendo agradecido por lo que hizo Cristo. Y pecamos, sí. Vamos a pecar, sí. Dios sabía que íbamos a pecar, sí. Nos vamos a condenar, no. El creyente, el verdadero creyente, no el simpatizante. El simpatizante es un bacán que dice Jesús sí, que cante, que se sabe las canciones de los carros del faraón y las canta, pero... no le gusta esa canción, ¿cierto? Siempre la pone. La he hecho 2 veces. Porque yo a la madre, los carros del faraón. No, pero esa canción está en el Éxodo. Esa canción es el cántico de Moisés del Éxodo. Es como... Pero no. Capítulo 13 es. Pero sí, antes no me gustaba, pero ya sí me gusta. No me gustaba cuando pensé que era un estribillo ahí, pero cuando vi que era cuando vi que estaba en la Biblia, no, está muy bueno. Es mi favorito. Es muy bueno. Es bíblica, es bíblica. Así es el corazón del hombre. Bueno, vamos a empezar porque Eclesiastés demanda. Padre nuestro, gracias. Estamos claros hasta el momento con todo lo que se habló, ¿cierto? No hay... Sí. Sí.
Si nos volvemos cristianos de principios, estamos ganando demasiado. Y sobre todo una capacidad de evangelizar impresionante. Quien comprende el principio, a la hora de evangelizar, se va a salir de muchos aprietos. Y no se va a dejar encadenar o meter en camisa de 11 varas con silogismos o con situaciones de la vida que de pronto te quieran meter la pata como lo intentaban hacer con Jesús. Usaban la ley para ponerle tropiezo. Simplemente decía al principio y ya, y la ley no gobierna al principio, sino una situación del universo que es el principio. Bueno, Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu poder, por tu honestidad, Señor, con nosotros. Padre, nos reconocemos pecadores, Señor. Y quien diga que no, Señor, pues ya no estaría en esta vida, Padre, ya estaría con un cuerpo a la imagen del tuyo, Señor, sin pecado. Y ya quisiéramos ser eso, Padre, y en ese camino estamos, y por eso le pedimos a tu Espíritu Santo que nos ilumine, Señor, para identificar qué es pecado, y sobre todo que nos dé la fuerza para resistir al pecado, al demonio, a la tentación, y si es posible, huir de ella antes de que vaya a bajar a nuestra mente y mucho más a nuestro corazón. Padre, que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. No es nuestro propósito defender acá, Señor, una palabra tácitamente. Tú sabes que no. Sabes que nuestro propósito es comprender tu revelación sin apasionamiento, Señor, con humildad, intentando buscar la verdad, Señor, en tus palabras. Y aunque a veces se nos escapa de las manos, Señor, y hay situaciones difíciles de comprender, aún a la luz del conocimiento que tenemos de tu palabra, te damos gracias, porque tú das también la salida, Señor, para que no tropecemos, Padre, en este mundo que cada vez saca cosas más extrañas, Señor. Padre, que nos diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, así sea. Amén. Bien, ahora sí vamos a empezar al tema. Veníamos en el libro del Eclesiastés, hicimos toda una introducción de qué es, qué no es, qué significa la palabra eclesiástico, coelet, ¿cuál es la otra? El de la Biblia de Frank. El predicador, ok. Bueno, sí, lo mismo, predicador, coelet, y otra. Congregador. También. Asamblea. Bueno, claro que eclesia es asamblea en griego, eclesiastés es el que preside una asamblea, pues, el que predica. Bueno, vamos entonces, yo estoy súper adelante, vamos en el capítulo 1, ¿sí? Todos. Y vamos terminando el 1. Sí. Sí. Igual lo va a leer, pues, pero sin darle mucha interpretación. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo cuanto se afana debajo del sol? Pasa una generación y viene otra, pero la tierra es siempre la misma. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a llegar al lugar de donde vuelve a nacer. Tira el viento al mediodía, gira al norte, va siempre dando vueltas y retorna a sus giros. Los ríos van todos al mar y la mar no se llena. Al lugar de donde ellos vinieron tornan de nuevo para volver a correr. Todas las cosas trabajan más que cuanto el hombre puede ponderar. No se sacia el ojo de ver ni se harta el oído de oír. Lo que fue, eso será, lo que ya se hizo es lo que se hará, no se hace nada nuevo bajo el sol. Si de algo se dice, mira, esto es nuevo, aún eso fue ya en los siglos anteriores a nosotros. No hay memoria de los antiguos, ni de los que vendrán después, habrá memoria en los que serán después. Bien, empezamos pues como con la disertación de Coelet, que ya explicamos, incluso nos quedamos hablando hasta de los prediluvianos, antidiluvianos, prediluvianos, etc. Gracias, Sebastián Bajo. Yo, el predicador, Coelet o asambleísta, he sido rey de Israel en Jerusalén y apliqué mi mente a hacer con sabiduría investigaciones y pesquisas sobre todo hay bajo los cielos. Entonces, reitera que es reitera no, esto es en el capítulo 2,
él nos está diciendo, algunos dicen que eso es una ficción literaria, ¿cierto? Una ficción literaria que alguien que está cogiendo algunos dichos de Salomón, la vida de Salomón, para plasmar toda una serie de, digámoslo así, de aforismos que se fueron compilando a través del tiempo. Pero eso está muy lejos de la realidad porque según la sintaxis y la filología de estos textos, el autor de Eclesiastés es uno. Aquí no hay la mano de varios autores, es el mismo. Son las mismas expresiones, la misma sintaxis, el mismo orden de las palabras, el uso, la manera de escribir. Esos filólogos se dan cuenta cuando alguien escribe algo, ¿cierto? Cuando es una persona, cuando hay una pericopa o un texto, un versículo que no parece como entrar dentro de esa dinámica, ¿verdad? Y aún así, por más filólogos o por más eruditos que sean, eso también queda un poquito dentro del campo de la especulación. Porque si a mí me da la gana, qué pena la expresión, de dictarle a alguien una cosa en otras palabras diferentes que yo no uso, todos saben aquí cómo yo doy las clases, pero si yo me chabacaneo y empiezo a hablar diferente, alguien dirá, no, eso no son las palabras de Pablo, entonces eso no. Pero si uno algún día le dio la ventolera y lo escribió así, que ¿se dan cuenta? O sea que a veces ese analizar como textos y eso no es tan objetivo como parece. No es tan objetivo. Y menos en los semitas que eran súper laxos para hacer las cosas. Ellos los semitas o los orientales no tienen la misma forma de, digámoslo así, como de sintetizar o de organizar las ideas como lo tenían los griegos, o sea, la cultura occidental. Los griegos son sistemáticos, organizados, son compendiados. Uno sí puede, por ejemplo, saber qué libro lo escribió Platón y qué libro lo escribió un copietas de Platón. Uno lo puede identificar, uno no, los que saben lo pueden identificar fácilmente. No, si esto no. ¿Por qué? Porque ellos son sistemáticos en su formación académica, en la manera en que escribían. Los semitas no, ellos se dan demasiadas libertades al escribir. Incluso escriben repitiendo una frase como para denotar emoción, se dan como muchas libertades, ¿cierto? Entonces por eso es más difícil uno como de buscar un método objetivo para estudiarlos, porque igual va uno a entrar dentro del campo de la especulación, ¿ya? Entonces yo prefiero creerle a lo que están diciendo, a ponerme también a creerme muy erudito y todo lo que no me cuadre, entonces que lo escribió otra persona, ¿cierto? Yo pues prefiero no sé, es mi manera de interpretar esto, conociendo cómo son ellos los semitas. Ya los judíos ortodoxos pues ya se volvieron súper sistemáticos, pero mucho tiempo después, cuando ya se mezclaron mucho con los europeos. Entonces uno ve ya, por ejemplo, los judíos hasídicos son súper sistemáticos y todo eso, pero antes no lo fue. Bueno, ¿estamos bien con lo que acabo de decir? Nos veo un silencio impresionante. Desde que Manuela está en silencio ya todos están... Bueno, entonces, y apliqué mi mente a hacer con sabiduría investigaciones y pesquisas sobre todo cuanto iba a los cielos. Hay una expresión que nosotros conocemos como ciencia. Ciencia para los semitas, en este contexto del Antiguo Testamento, ciencia no es lo que nosotros concebimos como tal. Nosotros concebimos como ciencia, o nosotros heredamos el concepto de ciencia del famoso positivismo, que llamaban la corriente positivista. El gato sabe lo que ¿se acuerdan cuando ustedes estudiaban algo por allá? El positivismo y todo eso, y querer volver ciencia a las ciencias sociales, pues, las ramas sociales, etcétera, etcétera. Entonces nosotros heredamos que ciencia es algo ordenado, que yo puedo comprobar, que tiene que pasar por todo un proceso de método científico, etcétera, etcétera, para hacer ciencia. Lo que ellos llaman ciencia no es eso. Para que entendamos la mente de estos personajes. Para ellos ciencia era la capacidad, era como una capacidad de comprender, digámoslo así, los fenómenos, pero no a través de un método científico, sino como los fenómenos de una manera muy práctica. ¿Ya? Entonces para ellos ciencia era... los libros sapienciales, por ejemplo entonces, por ejemplo, cuando empieza a hacer como todos esos razonamientos... Exacto, para ellos eso era ciencia. Era alguien que tenía la capacidad de, digámoslo así, de comprender por qué pasaban las cosas, pero no a través de un método científico, era más como una capacidad intuitiva y experimental,
pero no a la manera de Occidente, ¿cierto? Entonces ciencia, por ejemplo, era decir, al que a hierro mata, a hierro muere. Ese hombre es un hombre de ciencia. ¿Se dan cuenta? Alguien que comprendía la vida en general. Eso era un hombre de ciencia, no era un tipo por allá en un laboratorio explotando cosas. Y diciendo soy ateo y no creo en nada y con una estatua de Darwin atrás y haciéndole así. Pues no, no era eso. Mira, este Pablo enloqueció. Bueno. Y la sabiduría era la manera, ciencia era eso. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría era, primero, para ellos era algo que venía de Dios, ¿cierto? Y tenía que ver más, la sabiduría era más encaminada al conocimiento que yo tengo de Dios y cómo lo aplico a la vida cotidiana. Eso es sabiduría. Por eso la sabiduría está ligada para ellos al temor de Dios. ¿Se dan cuenta? La sabiduría para ellos estaba ligada al temor a Dios. No era alguien, no podía haber para un judío alguien sabio que no conociera la ley de Dios. Era imposible ser sabio y conocer la ley de Dios. Era posible tener ciencia sin conocer a Dios, mas era imposible ser sabio sin conocerlo. ¿Ya? El sabio aplica los principios. El hombre de ciencia conoce cómo funcionan los principios, pero puede no aplicarlos. El sabio los aplica. Puede conocer uno o dos, pero los aplica. Eso es un sabio. Principios de Dios. ¿Ya? Mira, estaba aquí buscando en Wikipedia un concepto de sabiduría. De ciencia. Sí. Y dice conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados. Eso es de Occidente. Sí. Susceptibles de ser articulados unos con los otros. Exacto. Silogismos. Eso es un silogismo. Pero entonces, esa es la ciencia para Occidente, pero la ciencia para ellos es lo que yo estoy explicando, que es distinto a ese concepto. Y gracias, hombre, por eso. Miren esto tan bonito, es una dura labor dada por Dios a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es una dura labor? Investigar y estudiar. Ajá. Exacto, investigar y estudiar. Es decir, ¿por qué es una dura labor? Porque tenés todo un mundo por delante. Para que en ellos se ocupen. Miré todo cuanto se hace bajo del sol, y vi que todo era vanidad y apacentarse del viento, o atrapar el viento. Apacentarse es como llenarse de. Verso 15. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Lo torcido no puede enderezarse, y lo que falta no se puede contar. Ya vamos a explicar esta expresión que es muy bonita. Y dije para mí, heme aquí, engrandecido y crecido en sabiduría, más que cuanto antes de mí fueron en Jerusalén. Y hay en mi mente mucha ciencia y sabiduría. Miren que él hace una distinción. Di pues mi mente a conocer la sabiduría y la ciencia, y a entender la locura y los desvaríos. Y vi que también esto es apacentarse de viento, llenarse de nada. Pues donde hay mucha ciencia, hay mucha molestia. Y creciendo el saber, crece el dolor. Tenemos 4 expresiones del Coelho. ¿Qué es esa carita más? No. El dicho, aquí hay un concepto, entre comillas, pesimista, ¿cierto? Muy, ¿cómo llamarlo? Muy honesto, muy pesimista y muy realista sobre una observación que le está haciendo con ciencia y con sabiduría de la vida. ¿Quiénes somos nosotros ahora, a diferencia de ellos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Nosotros tenemos una esperanza. O sea, lo que estaba haciendo era consciente de la vida sin ser hijo de Dios. Exactamente. Esto es un pensamiento de un sabio y de un hombre de ciencia. Este es el concepto de un sabio y un hombre de ciencia que no tiene la revelación del Mesías. Sin la revelación del Mesías, por mucha ciencia y mucha sabiduría que yo tenga, a esta conclusión voy a llegar.
por esa conclusión se mató a Andrés Caicedo, por esa conclusión se han suicidado varios filósofos, por esa conclusión la gente se dedica a vivir vidas sin sentido, porque es a la única conclusión que se va a poder llegar. Sin una vida futura, la vida del ser humano no tiene sentido. En eso, a mí no me desanima, a mí lo que hace es decirme, Dios nos está permitiendo conocer cuál es el sentido del mundo sin Él. Observe todo y se va a dar cuenta que nada lo llena, que hay un vacío, que es querer atrapar el viento. Él dice aquí dos expresiones muy interesantes. Una, lo torcido no puede enderezarse. Él aquí se estaba refiriendo como a cosas que, por ejemplo, un hijo que nació y a los 5 minutos murió y ellos no podían hacer nada. Entonces él está hablando de la limitación del ser humano ante, digamos así, ante la existencia, ante la vida. Él está experimentando las consecuencias del pecado original y él se está dando cuenta, por más sabiduría, por más ciencia que yo acumule, hay cosas que ni voy a poder enderezar ni voy a poder cambiar. Está conociendo los límites, esto es bien extraño, los límites digámoslo así, de su limitación. Eso no está bien dicho, pero valga pues la redundancia para hacerme entender. Está conociendo los límites de su humanidad y eso le proporciona vacío y desazón, porque conoce muchas cosas. Entre más conoce se da cuenta que más va desconociendo, ¿cierto? Entre más usted cree conocer, más cree conocer, más se da cuenta que no conoce nada. Cuando usted avanza un poquito en un tema y usted se empieza a sentir como bien, después se da cuenta que lo que sabía era nada y quiere conocer más. Y eso empieza a generar un dolor, una insatisfacción. Yo solo sé que nada. Sí. En cualquier área de la vida. Claro que esa no era una sabiduría diferente, ¿no? Esas griegas, eso es de la filosofía griega, un postulado aristotélico. Pero entonces, el caso es que, pero esa frase es esto mismo, un sabio griego. Y es la persona más sencilla de la persona Claro. que tiene esa sed de conocer y aprender. Sí, Pero también la más llevada, porque sin Dios todo el conocimiento le está sirviendo para nada, que es lo que está diciendo él ahí, o sea, ya como que he conocido todo bajo el cielo y... Entonces él se dio a la tarea de practicar todos los proverbios, todas las frases célebres, a buscar sabiduría porque la tenía, a intentar entender el porqué de las cosas, las estaciones, cuál es el propósito de la vida del hombre en este planeta, en esta tierra. Y entonces él dijo, bueno, eso siento que igual es vanidad. Vanidad, es decir, no gano nada con esto tampoco. No me siento más bien, no encuentro la felicidad. Porque si notamos el Eclesiastés, es la búsqueda de la felicidad. Es un hombre buscando la felicidad. La intentó encontrar por medio de la sabiduría y por medio de la ciencia. Caramba, no me sirvió. Entonces él dijo, no, pues vámonos para el lado contrario. Vámonos para el desvarío y la locura. Es decir, voy a hacerme loco, voy a dejar la sabiduría de un lado, voy a dejar la ciencia de un lado y me voy a dedicar a buscar los placeres. ¿Cierto? Entonces él va a experimentar. Él es un hombre que quiere saber encontrar la felicidad, entonces él la está buscando por todos los medios. ¿Cierto? Hasta el momento parece que leemos a alguien ateo, cualquier hombre, cualquier persona atea, hasta el momento, ¿cierto? Que si uno lee este pedacito uno diría, uy, sí viejo, sí, me identifico, soy ateo. No sería como algo imparcial, o sea, estar ahí en el centro. No sé, pues por lo que estás diciendo entonces, lo que hacemos nosotros, o la mayoría, pues lo que hacíamos, digamos, es que estamos tratando de siempre convertirnos en hombres de ciencia, y pues la sabiduría, o sea, lo que realmente debemos buscar es el tema de sabiduría, pues a la larga, y, pues diría yo que es lo que, pues, porque si ahorita estás aclarando... ¿Qué estamos diciendo acá, Diego? Para dejarlo más en claro. Estamos diciendo acá, un hombre, por los medios naturales, es decir, con los 5 sentidos, no va a ser feliz. Por más ciencia y más sabio que sea, no va a ser feliz. Eso es lo que hemos dicho acá hasta el momento, no va a ser feliz. Ahora bien, en el contexto de la época, en el momento en que fue escrito Coelet, Eclesiastés, los judíos todavía no tenían, digámoslo así, como la revelación
de lo que es el Sheol, ¿cierto? Ellos todavía no concebían cómo, ellos creían que uno se muere y ya. Este que está escribiendo esto no tenía la revelación de la vida ultraterrena, de la vida post-mortem, de la vida espiritual. Y eso no es injusto, pues parece uno. No es injusto. No, que uno no sepa y igual se condene, pues. Pero es que... Pero ¿por qué se va a condenar? Porque ese es el Sheol no es el Pero infierno, pues. No. Si no sabía, pues, o sea, eso, cuando decías acerca del tema del pecado, no, bueno, me estoy metiendo por otro lado. No, Ah, está bien. Lo que pasa es que, Ajá. a ver, cuando nosotros supongamos que sabemos que estamos haciendo algo mal, es un ejemplo, cuando se aplique, Sí. si nosotros sabemos que estamos pecando y ya estamos conscientes que es un pecado y voy a cometer, pues hombre, pues la gallina lo pone, viejo, eso es pecado, pero si vos no sabes, pues cómo te vas a, pues vos no sabes, no tenés Claro que ya conocimiento existía de la eso. ley de Moisés. Sí, aquí sí, en este tiempo sí. Pero, Entonces no sabían que existía el Sheol, pero sabían que había un... Ellos aquí no tenían la revelación de lo que es comportarse bien o mal. Él sabía que él estaba pecando al entregarse a los placeres, sí. Pero lo que estamos tratando de decir acá es que ellos no... Porque es que como uno ve esto como algo sin esperanza, desesperanzador, como que no existe sentido para la vida. Pero en verdad para ellos no existía, porque es que ellos no tenían la revelación todavía de que nosotros tenemos ahora de una vida después de la muerte, de la vida eterna. Para ellos no. Entonces uno sin esa esperanza, esto es la vida para usted, arranque a pecar de una. ¿cierto? O esto es la vida no tiene sentido. Pero va a ver que ni siquiera pecando tiene sentido. Incluso él compara la vida licenciosa con la vida de la sabiduría. Él dice, y es mejor la sabiduría. Ahorita él dice en el segundo capítulo, sigamos y dejemos hablar al cual le va pues. Entonces dice, de mí fueron, y hay en mi mente mucha ciencia y sabiduría. Y no es soberbia, el hombre seguramente la tenía. Y también bien, vamos al capítulo 2. Sigamos por acá. Por fin pasamos de capítulo. Verso 1. Dije en mi corazón. Entonces él ya nos está diciendo, yo me fui a tener una vida ladina, licenciosa, casquivana. Puf. Libertinaje. Sí. Dije en mi corazón, ea, probemos la alegría. No sé qué expresión tengan ustedes ahí, la de ustedes. Dice ea la tuya. Bueno. Ahora te probaré. Bueno, dice, ea, probemos la alegría a gozar los placeres. Pero también esto es vanidad. Dije de la risa, es locura, y de la alegría, ¿de qué sirve? Me propuse regalar mi carne con el vino, mientras daba mi mente a la sabiduría. Es decir, él está diciendo, cuando dice da mi mente a la sabiduría, es la justificación de por qué lo hacía. Es decir, él lo hacía con un tono experimental. ¿Cierto? Que conste, él lo hacía con un pequeño tono experimental. Está diciendo, mientras él lo hacía, él estaba en contemplación, en meditación constante. Probando. Hizo de todo, pero meditando, pues valga la aclaración. Lo cual no quiere decir que tengamos licencia para llevar a cabo ese tipo de experimentos, ¿cierto? No, como así que la risa es locura. No, él simplemente está comparando la risa con la locura, es decir, con que no te lleva a nada, no te sacia. Que lo que nosotros creemos de felicidad que hay en la risa es muy temporal. Sí, te puedes reír mucho de un chiste, una hora, una comedia, por decir. Y al otro día seguir con tu misma depresión. Es lo que está, no está diciendo que la risa es algo malo. Está diciendo que el creer que la felicidad está en la risa o en las muchas fiestas y en los muchos amigos y reírse, viejo, estás mal. Descubrí que eso no me llenaba ni me satisfacía, sino que había sed, en mí había un sed de más, esto no me llenaba. Pablo, eso no es como la cuestión que existe, la diferencia entre la alegría y la felicidad. O sea, me parece que es muy importante saber que son distintas. Sí, claro. Para ser feliz no es lo mismo que estar alegre, alegre no es lo mismo que estar feliz. No. En ese caso sí. Una cosa es más bien, hay una diferencia. Sí, alegría y felicidad son sinónimos. Pero sí hay una diferencia entre, por ejemplo, lo que nosotros llamamos paz y plenitud. O lo que nosotros llamamos felicidad
y lo que nosotros llamamos, bueno, le podemos decir alegría para hacernos entender. No sería como alegría, interpretarlo mejor, digo, sería mejor hablarlo como en términos de un tiempo. Eso, mejor. De temporalidad, claro. Eso, porque si hablamos de alegría, eso es algo como, y mientras que hablamos de... Pero eso es para hacernos entender. Sí, sí, claro. Porque ambas son lo mismo. Sí. Si vamos a ir al diccionario, alegría y felicidad son lo mismo. Son sinónimos. Son sinónimos. No hay una diferencia. Lo otro sería ya plenitud. Plenitud. Yo me iría más por ese lado. Porque uno puede tener plenitud y estar angustiado. Él lo que está diciendo es como una persona que está en un trabajo donde lo están explotando, está muy mal, no se puede salir porque si se sale del trabajo se queda sin plata. Y un día le contaron un chiste en el trabajo y se rió, pero para él ese chiste, o sea, esa risa que le produjo el chiste no es nada. ¿Por qué? Porque sigue supeditado a su vida tediosa. Pues. Plenitud es un estado del alma. Y La ya. felicidad es un estado transitorio de la carne. Mm. Hay que diferenciar los estados del alma o los estados espirituales. Lo que pasa, mano, es que por ejemplo, Sí, como... si a ti te dan Jesús estaba angustiado en Getsemaní, pero Jesús era pleno. Venga, Pablo, ¿eso cómo se llama? Estados del alma. Los estados del alma son dones. Los estados del alma son dones otorgados por el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¡Qué orejita, hombre! ¿Por qué? Mira, sirven para algo. Los estados del alma son acircunstanciales. No dependen de lo que te esté pasando, sino de que Dios ya puso ese don en ti. Los estados de la carne o de los sentidos sí dependen de la circunstancia. Hoy estoy con empleo y estoy feliz. Y son temporales. Hoy tengo comida y estoy bien. Hoy estoy bien con mi esposa o con mi novia y me siento feliz. El día de mañana que peleamos no me sentiré tan feliz. Depende de la circunstancia. Y es normal. Pero uno puede estar en todas las circunstancias y sin embargo ser pleno. Yo ponía un ejemplo muy dramático y era los mártires en el Coliseo romano. Ellos murieron y sintieron dolor, pero murieron plenos. Y no perdieron la paz. ¿Y por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ah, sí. Tenían un estado del alma y ellos morían quemados y cantando himnos. Y está datado por los historiadores. Ahora por ahí hay un video de Así es simple. unos cristianos que estaban quemando en Sierra Leona. Ujú. Y a mí me impresionaba, habían Unos unos... musulmanes de una secta. Sí, y era uno de las personas a las que estaba quemando y el señor se agachó y empezó a orar. Y era orando y se estaba quemando. Entonces con las llamas en la camisa, la cabeza echándole humo y el señor no se le ve, pero nada de dolor. Él es así orando No se y perturba. cantando y no le pasa absolutamente nada. O sea, a lo mejor Dios ahí le da una paz increíble. Esa es la ante diferencia el dolor. entre plenitud y felicidad. El hombre está buscando plenitud, pero lo que él estaba encontrando él buscaba plenitud, pero encontraba era felicidad. Y se dio cuenta que la felicidad y la risa eran locura, porque no saciaban. ¿Cierto? Va que interesante es el Eclesiastés. Muy. ¿Está haciendo qué? Pablo, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Bien, hay dos corrientes. Está la corriente tricotómica, que es como, o la tricotomía, que es quienes ven, por ejemplo, cuerpo al hombre como un ser trino, cuerpo, alma y espíritu, y hay quienes ven al hombre simplemente como cuerpo y espíritu. Pero Ahora, digamos ¿por qué que surge son- todo este problema de dicotomía o tricotomía en el ser humano? ¿Cierto? Porque el apóstol Pablo a veces utiliza, y entonces que Dios guarde en completa paz vuestro cuerpo, vuestra mente y vuestro espíritu, o vuestro alma y vuestro espíritu. ¿Cierto? A veces espíritu y alma se usa como sinonimia, como sinónimos. Y oremos por el alma del difunto, ¿cierto? Podrían decir tranquilamente, y oremos por el espíritu del difunto. Ahora no me haga la pregunta de que entonces que los difuntos que no. Eso es por ponerme ejemplo, ¿cierto? Que como tu mente vuela las preguntas. Pues esa ya me la sé. Ah, bueno. Ya lo hice de pura pos. Bien. Entonces, ¿qué pasa con eso? A veces, por efectos pedagógicos, nosotros llamamos alma como psique. Psique para los griegos era
todo el acervo, emociones, razonamientos, o sea, La parte pensamientos, consciente. emociones e instintos. Eso es la psique del ser humano. Instintos, emociones y pensamientos. O sea, el alma, para efectos pedagógicos. Para los judíos no era así, y la Biblia es más judía que griega, ¿cierto? Pero para efectos pedagógicos nosotros hacemos esa distinción, ¿cierto? Hacemos esa distinción. Pero en verdad, lo que va a Dios es el Espíritu. Él nos dio el Espíritu y nosotros vamos desarrollando pues como nuestra mente conforme a la educación y todo eso, ¿cierto? Y cada quien nace con su propia psique. Simplemente es por efectos pedagógicos. Hay quienes defienden a otros, no, es que tenemos alma, espíritu y cuerpo. Y se ponen a pelear por eso, yo no tengo ningún problema. Para efectos pedagógicos yo simplemente uso la palabra alma para definir todo ese, como esa parte más humana y no espiritual. También sería el corazón. No. Ya sería, eso ya sería, el corazón ya sería hablar ya en términos más judíos, ¿cierto? Porque los judíos ya hablan ya más del nefesh, pues, del corazón. Pero eso es la mente, o que es el corazón. Pues, Cuando la gente dice me duele el cuando alma. dicen, sobre toda cosa guardada guarda tu El alma con corazón. el corazón. Porque él manda la vida. En ese caso puede identificarse como con el espíritu, ¿cierto? Con lo más íntimo y profundo del ser humano. Pero es que los judíos también cambian su concepto, entonces ya ellos también no tienen revelación a través del tiempo. Entonces ellos, para lo que antes era el nefesh, ya ellos ya después tenían el nefesh y el ruach, ¿cierto? Y el aliento de vida. Entonces ellos diferenciaban el corazón y el aliento de vida que nos dio Dios, que es el ruach, el viento, ¿cierto? Lo que los griegos llamaban el neuma. Bueno. ¿Cómo guarda el espíritu? O cuando esa palabra dice guarda tu corazón. Guarde lo más íntimo, guarde todo lo que entra usted. En ese orden de ideas lo puedes interpretar como alma. Lo que Pablo decía ahora, o sea, cuidar, por ejemplo, que vemos, que Exacto. oímos, que hablamos. Es que me extendí mucho en la respuesta y me metí por otras periferias. No, identificarlo más con psique. Voy hablando en términos psicológicos. Bueno. Dice, me propuse regalar mi carne con el vino, mientras daba mi mente a la sabiduría. El tipo aclara pues su situación. Y me di a la locura, hasta llegar a saber que fuese para el hombre lo mejor de cuanto acá abajo se hace durante los contados días de su vida. Emprendí grandes obras, me construí palacios, me planté viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos toda suerte de árboles frutales. Cuando nosotros vemos el libro de Crónicas, que es bien interesante, para estudiarlo podría ser muy cansón, pues para estudiarlo como nosotros lo hacemos. Sí, porque en cada palabra nos detendríamos demasiado. Muy bueno. Ah, bueno. Porque tiene puros datos, son datos y datos. Cuando uno lee Crónicas se da cuenta, por ejemplo, de las obras de Salomón. Entonces él tenía una cosa que se llama, un jardín que llamaba el jardín y el palacio de los cedros. Él mandaba traer puros cedros, que eran una madera rojiza hermosa, y con eso se hacían unos jardines, unas fuentes, bañaban los jardines, le construyó un palacio a la hija de un faraón y la mandó a vivir con él allá. Y en Crónicas nos narran pues como todas esas cosas. Pablo, eso sí lo deberíamos Sí, estudiar. y está bueno. Y todas esas grandes empresas. Me planté viñas. Se dice incluso que el rey David fue el que empezó como con esta práctica, porque la tierra de Canaán era muy esporádicamente los viñedos. Pero ¿Qué? y quesos y tablas. ¿Qué es lo que le gusta al gato gourmet? Dice Pablo, pero hay quienes dicen que incluso el vino nace allá, ¿no? Pues como no pues es propiamente en Israel, pero sí como todo Sí, en claro. esa Sí, zona, sí. ¿cierto? Pero es que el vino se va por varios lados. Lo que pasa es que dónde se dio primero es la discusión, Ajá. porque en el Mediterráneo también. Sí. De hecho, si vamos a ver la mitología griega, está Dionisio, de los romanos Baco, Los romanos Baco. la terna Baco en la 33. Es diferente. Pues los romanos Baco lo que hacían. Por ahí va, por ahí va. Pero los romanos Bacos eran porque en las guerras, ¿cierto? Cuando ellos se desangraban, tomaban mucho vino como para... Sí, era como una anestesia local. ¿Dónde? ¿Qué? En la 33, me escucho.
No, lo que estaba hablando se iba. ¿Qué? Que lo del vino y no sé qué. Ah, que no. donde que más que haya nacido en algún lado es donde se dio primero, donde tenemos los registros que se dio primero el vino. De hecho, miren que yéndonos muy atrás, los vikingos llamaron cuando ellos descubrieron lo que conocemos como esta parte peninsular que se llama Groenlandia, o Vinland, que es tierra del vino. ¿Cierto? Ellos lo ponían así, entonces el vino estaba muy extendido, ¿no? Y habían la fermentación. El vino es la fermentación del viñedo, pues de la uva, ¿cierto? Pero licores todas las civilizaciones han tenido. Y la chichita y el chamberlain. Bueno, y el cherry, etcétera. Bien. ¿Dónde se dio primero el cherry? No sabemos. Yo creo que sí fue allí en Baco. No, eso fue en la villa de la Burra. Sí. Con todos los legionarios de allá. En la plazoleta. La villa de la Burra. Una vez un amiguito que cuando éramos chicos que vino de Estados Unidos y era muy granuja, muy plaga, pero plaga de tiempo completo. Y entonces él se iba a comer chicle por allá por la 80 y a comprar esos chicles americanos y toda esa cosa. Y esos huevitos de Ítalo que uno se comía eternamente hasta que llegaba un chocolate. Y que uno por lo general los dejaba por allá en la nevera todos empezados. Sí, a eso sí le tocó. Sí, pero no le tocó el motita de naranja, eso sí. Ah, el de la panterita. A mí sí me tocó el motita de naranja. Claro, nos tocó. Que tenía una panterita y más. Claro, No, y pero de naranja. naranja. De naranja. De naranja. De naranja, y me encantaba. Era mi preferido y lo descontinuaron por allá como en el 93. Bueno. Yo les llevo seguimiento a las cositas. Y sé cuando descontinuaron el Bonais Azul también, para que les quiera saber el dato. No, esos chicles. Ese lo descontinuaron en el 2004, 2005, perdón. El Bonais Azul. Que porque la gente estaba diciendo que eso tenía muchos químicos por ser azul y era más rico. Bueno, ya, son tonterías. Bueno, no, ya. El caso es el siguiente. Entonces él se perdió, para terminar la anécdota y no dejarla empezada, él se perdió, entonces por allá lo encontró un taxista y él le da como el teléfono donde él se estaba hospedando en la casa de una tía mía y entonces el taxista decía, es que venga, es que aquí tengo un niño que me está diciendo que vive en una tal villa de una burra. ¡Qué pecado! Por decir la villa de la burra. Bueno, ya pasando a cosas más interesantes. Emprendí grandes obras, me construí palacios, me planté viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos toda suerte de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde los árboles crecían. Sabemos que esta tierra pasa por estaciones y a ellos les tocaba canalizar el agua, a veces desde las montañas de Efraín. Era una cosa muy difícil para ellos. Y construir acueductos. El rey David construyó unos acueductos subterráneos supremamente bien hechos. Hasta la fecha, arqueológicamente, constantemente están encontrando, esto se desdobla por aquí, esto llegó hasta el lado, y con una arquitectura muy buena. Subterráneos para prevenir, pues, que en las batallas, ¿cierto?, les envenenaran el agua, se les metieran por los canales, etcétera, etcétera. Esto lo hablaremos después en crónicas, cómo eran y de qué estaban hechos. Pero es muy bonito pues como Israel, que tenía una muy buena arquitectura. Aparte de eso, la civilización, la ciudad, o que poseyera estos canales, significaba que ya estaba muy avanzada, ¿cierto? Eso daba estatus. Entonces él aquí está diciendo, yo tuve mucho estatus, acueductos, hice todo esto. Incluso el agua que es tan escasa, yo la tenía para regar mi jardín. Hasta me di el lujo de hacer eso, para ver si con eso alegraba el corazón. ¿Cierto? Entonces me compré mi Mercedes, me hice esto, me hice un palacio. Y vamos a ver qué le pasa a él cuando consiguió todo eso. Compré siervos y siervas. Obviamente no está hablando de cervatillos, está hablando de empleados. Y tuve, empleados en el contexto moderno, esclavos en el contexto antiguo. Y tuve muchos nacidos en mi casa. Tuve muchos ganados, vacas y ovejas, más que cuanto antes de mí hubo en Jerusalén. Se cuenta que Salomón, por ejemplo, tuvo una hecatombe, es decir, hizo un sacrificio masivo de más de 1000 cabezas de ganado. Más de 1000 cabezas de ganado
para pedir el perdón y la expiación de Dios de los pecados. ¿Se imaginan 1000 sacrificios al mismo tiempo? ¿Cómo sería eso? El humero y el olor a cebo tan impresionante. Por eso se llama hecatombe, es una cosa muy abrumadora. De ahí nosotros tomamos la palabra hecatombe. Eso es la hecatombe, eso es algo muy drástico, ¿no? Muy bravo, muy impactante. Amontoné plata y oro, tesoros de reyes y provincias. Bueno, en Crónicas hay muchos datos de eso, de cuánto oro, por ejemplo, le llegaba por impuestos a Salomón. Y hay una suma muy interesante, porque le llegaban 666. Pero no abramos aquí puertas a cosas para debatir. Amontoné plata y oro, tesoros de reyes y provincias. Híceme con cantores y cantoras. Los cantantes o bardos o juglares que ellos tenían en esa época o contrataban, lo hacían para amenizar la cena, sobre todo, la comida. Por eso hay un proverbio que dice que en la mesa como que guarde silencio. ¿Pero por qué está ese proverbio? Está ese proverbio para poder escuchar la música que ellos tenían en los banquetes. O sea, que hoy en día, como aplica, pues, No, si hay por ejemplo una papayera o algo, entonces. Una chirimia y no habla bien bajito. No, a menos de que sea una música de salón bien bonita, y sí que callado tenga un barítono, un tenor ahí cantándole. O mate marrón entablado, mira. Sí. Y, Sí. eso se puede tomar en dos. Sí. Yo estoy todavía aquí tratando de decir por qué lado me lo tomo. Tómatelo por el lado amable. Yo estoy así. No, lo tomamos por el lado amable. que caer en cuenta de ello. Bien. Híceme con cantores y cantoras y cuanto es deleite del hombre. Princesas sin número. Pablo, pero es que sí es una descripción muy De Salomón. muy de Salomón, ¿no? Sí. Miren, esta expresión aquí, princesa sin número, quiero que me digan en sus traducciones que leen. Concubina tras concubina. Eso sonó muy fuerte. A mí, ¿Qué es la traducción? la tuya. También concubina. Ajá. También la tuya concubina. Estamos ¿Qué versículo? Les voy a decir la palabra en hebreo para que vean las traducciones cómo nos No, cómo dicen nos los llegan. humanos, coperos y transporteros. ¿Qué dice ella? Estaba que es de lujos humanos, coperos y reporteros. Pero- Ese sí maneja un eufemismo terrible. Pero y no dice nada de concubinas o de siervas o de... Coperos y reporteros. Increíble, siendo la de Jerusalén me parece extraño. Pero venimos, perdón. Es el 8. pero finalizando Dice, disfruté de los deleites de los hombres. ahí está, le parece poquito. Porque mi propio harén. Ah, pero mira lo que dice ahí. Ay, mi propio harén. Un harén es una reunión de mujeres. Sí, Para Ah, los un efectos. Sí. Pablo, para Harén es una palabra árabe, es un arabeísmo. El harén. El harén es un arabeísmo, pero que se volvió, pues, que no, es un extranjerismo que nosotros usamos, ¿cierto? Entonces por eso lo ponen así, harén. Bueno, la palabra aquí en hebreo es Sara o Esarot, ¿cierto? Que significa como princesa en singular y princesas en plural. Por eso de ahí viene la palabra Sara, el nombre Sara es princesa, ¿cierto? Hay otra traducción que dice, incluso la tengo anotada, así dice Sidak o Esidot, ¿cierto? Que fue la que, pero entonces ya los lingüistas lo que hacen es decir, no, aquí lo que se trató de decir es princesas en plural, y princesa y princesas, como para denotar muchas. Es una manera de hablar semita. Princesa y princesa, es decir, muchos. Me metí con muchas mujeres. Salomón nada más tenía 700 mujeres y 300 concubinas, según el libro de Crónicas. 700 mujeres, O sea, 1000. o sea, 1000. A 1000 Una para esposas, cada claro. día del año. 1000 esposas. En 3 años. En esa época habían asombradas en el día. En todas las épocas. Pero lo que pasa es que eran mujeres solamente para el rey.
O sea, las tocaba él y nadie más. Nadie más. Y los que estaban, los que las acompañaban y les servían a ellas eran eunucos, es decir, eran castrados, para evitar cualquier contrariedad. Cualquier situación embarazosa. Eran eunucos para evitar cualquier situación embarazosa con ellos. Son los que las apresaban. ¿Te imaginas? Me ofrecieron un puestazo con el rey. Ay, querida, pero. Me ofrecieron un puestazo, no sé qué decir. No, vamos de una, no. Ya a los 2 años, ¿y cómo te está yendo con ese puesto? Muy bien. Ya, pescado. Y vi que la risa es locura. Y vi que la risa es locura. Ay, qué risa. Los eunucos, de hecho, dentro de la jerarquía social, los eunucos ocupaban una posición dentro de la pirámide jerárquica alta. Ser eunuco era un privilegio, era incluso como un don de Dios. Ser eunuco no era decir, ay, me tocó ser eunuco, no, para ellos era un privilegio grandísimo. No era castigado. No, primero tenían su propio casi que palacio, tenían sueldo impresionante, tenían oro. ¿Recuerdan el etíope que llegaba, que Esteban Evangelista le predica el Evangelio porque él venía leyendo un manuscrito con Isaías 61? ¿Recuerdan ustedes? El eunuco etíope, y venía todo ataviado y con siervos que lo cargaban en un pequeño carruaje. El eunuco tenía una posición muy elevada dentro de la corte, no era cualquiera, era un privilegio. Entonces el eunuco no decían, ay, mira qué pesar de ese tipo, no, lo respetaban, era como, uy, este tuvo el don de... Era como Pablo. Claro, que decían no se case ninguno. O sea, yo soy eunuco por la causa de Cristo, decía él, pues obviamente por la abstinencia, no porque fue eunuco físicamente. Ajá. Pablo dice que lo de la reproducción para ellos no aplica. Pues obviamente no aplica. Pero... No aplica porque no hay deseo tampoco. No No hay deseo. No hay nada. Híceme con cantores y cantoras. La reseteaste. ¿Cómo? Ya no, ya quedan sí, mutilados lo mismo que... No puede. Sí, hay una imposibilidad mecánica, literalmente, física, y también se mutila, digamos, y ellos los preparaban desde pequeños para eso, es decir, era una cosa... Ya los elegían como tal. De hecho, eso lo hicieron en Viena para los coros de los niños, los famosos niños cantores de Viena. Sí, para que no perdieran. Antes de los 10 años los castraban y los utilizaban, eran esclavos. Bueno, los cantores de Viena fueron después y eso pues la ley intervino y todo, pero antes habían esclavos que los vendían eunucos para cantar. Entonces se quedaban hablando como niños y cantando muy bonito toda la vida, porque no desarrollaban por medio de la testosterona y las hormonas masculinas la voz, los famosos gallitos que les salían a los 13 años y todas esas cosas, ¿cierto? Sin barba, sin vello, un montón de cosas, por las hormonas obviamente suprimidas, literal. Bueno. ¿Algo más acerca de los eunucos? No le quiero quitar eso. Se volvían súper gays. No, la ficción, la ficción ha hecho, ha llevado como ciertas novelas como Farinelli y hay otras como dentro de la dramaturgia como occidental que han hecho ver como dando esa fama. No, pero es que ellos no, más bien no porque no tienen ese deseo, se les aplaca, ¿cierto? Con una castración se les aplaca. Ni para un lado ni para el otro. Sino nada, quedan como asexuales. ¿Verdad? ¿No queda ese deseo? Pues, No. para nada.
Como si no tiene nada. Bien. Hubo un santo no, no fue santo precisamente por eso. Dentro de la iglesia hubo un hombre que se tomó muy en serio llamado Orígenes, un padre de la iglesia. Pero es que si los deberían castrar. Sí, pues bien engañados que son. ¿Qué? Los padres no es mentira. No, Orígenes era era un obispo, pero estamos hablando como un padre de la iglesia, de la época de San Agustín y todos ellos, que él se autolaceró, se castró a sí mismo, porque se tomó muy en serio lo de si un miembro te hace pecar, córtalo. Entonces yo no pagamos con el problema de raíz, ¿para qué? Y por eso Un loco Por eso le quitaron el ser obispo. Por eso le quitaron el ser obispo. Siguió con mucha autoridad y los escritos de Orígenes nosotros los seguimos leyendo como patrística y son geniales. Son hermosos, era un hombre muy santo. Pero por ese arrebato y por esa deformación de lo que era el consejo evangélico, o sea, lo que dice el evangelio y nos aconseja hacer, por esa deformación y por ese ejemplo que dio, a él le quitaron el obispado. Y él dejó de ser obispo y quedó como un presbítero. Porque eso era un mal ejemplo, ¿cierto? Mucho amor a Dios. O, entre comillas, pero no necesariamente. O mucho facilismo. También puede ser. ¿Cómo así? Pues, Me aguanto este dolorcito y ya no voy a luchar más contra ese o pecado. sea, me quito, por así decir, un dolor. No, de formar el carácter o algo así. Sí, claro, eso no es un ejemplo. Entonces acá vemos con las manos, con los ojos, con todo. No, Me dicho con el cerebro de una vez para que salgamos de esto. Sí, Ah, exacto. sí, pero un garadito que hacen más. De hecho, en unas partes de Europa hacen castración química. Y en Estados Unidos. A los que son violadores empedernidos. ¿Y cómo dice que nunca puede? Les inyectan algo y no los mutilan, pero los inhabilitan literalmente. Pablo, pero entonces el deseo de Pero siguen siendo enfermos. Eso es lo que digo, el deseo de ellos sí se apaga, y el deseo de ellos es como Es más mental. enfermo. Precisamente han descubierto que el deseo de ellos es más una morbidez. Sí. Exacto, y por eso hay muchos en contra de esa castración química, asegurando eso mismo. Que el problema de ellos es acá, no es abajo. Abajo. Exacto. Morbidez significa que Significa que ellos lo hacen como con intención, con algo que les nace adentro, como por descubrir, por Pero eso es más desentrañar. pues, como una cuestión mental, Exacto. no fisiológica. Exactamente, ahí va muy bien explicado, así es. Bien. Sigamos con esto porque estamos bien. Híceme con cantores y cantoras y cuánto es el deleite del hombre, princesas sin número. Princesas sin número. Aquí, por ejemplo, en la Nácar Colunga, se van más al término hebreo sin darle matices, ¿cierto? Vas que uno dice princesas sin número, princesas no eran solo una, porque ellos le llamaban princesa una y a las otras concubinas. Pero como ahí está, esto simplemente lo dejaron así ya, pero se sobreentiende, ¿cierto? Se sobreentiende. Lo que pasa es que lo quedaron dejar más limpio y ya. Fui grande más que cuantos me precedieron en Jerusalén, pero mi sabiduría permaneció conmigo. De cuanto mis ojos me pedían, nada les negué. No privé a mi corazón de gozo alguno. Mi corazón gozaba de toda mi labor, siendo este el premio de mis afanes. Pablo, pero entonces, este hombre no sería tan sabio. Porque si la sabiduría en este caso va enfocado a aplicar las cosas de Dios, él acá lo que está haciendo es más necio que sabio. Sí, pero acordate que la sabiduría va proporcional a la revelación, ¿cierto? Sí, pero igual ellos ya tenían la ley. Sí, pero... No es lo mismo. O ya lo que está aplicando es sabiduría del mundo, por decirlo de alguna otra forma. Claro, porque es que la lógica, sabiduría de pues. Dios es que aquí estamos hablando de sabiduría en lo ordinario, porque ya lo otro, que esa es la conclusión que él llega a una conclusión y que la sabiduría va relacionada con el temor de Dios, Sí, ¿cierto? sí. Pero estamos hablando de un hombre que se da muchas licencias, porque era rey, porque era sabio y porque tenía mucha tenía ciencia. Pero obviamente no podemos comparar a este hombre con un Samuel, por ejemplo. Ajá, Un Samuel, uno dice íntegro, sabio, lleno de Dios, o Moisés. ya.
pero era proporcional a la revelación. Este hombre era un hombre sin revelación, pero era sabio en lo normal, en lo normal. En lo espiritual, a la medida de la revelación que él tenía de Dios. Sí, él tenía la ley y pudo haber meditado en ella. Pero menos mal prefirió por eso, porque nos dejó este legado, ¿cierto? Y todavía en búsqueda de esa felicidad. Sí, claro. Cuando él- Y él seguro no encontró la felicidad en cumplir la ley tampoco, porque la ley, cumplir la ley no te da, primero te demostraba que no la podías Claro. cumplir, ya que seguramente él intentó también, porque él era un hombre religioso. Listo. No privé a mi corazón de gozo alguno, mi corazón gozaba de toda mi labor. Es decir, él encuentra como una paradoja, y es que si hay un gozo, que si uno gana algo, pero que eso que uno gana es transitorio, que eso que uno gana obedece a un momento presente y que después se espuma, pero que si hay algo. Es decir, que el placer te da algo que es innegablemente bueno. El placer es bueno, pero el problema es que ese bueno es muy corto, es muy efímero, entonces es atrapar el viento. Dice, gozaba de toda mi labor, siendo este el premio de mis afanes. Claro, él se afanaba por encontrar algo y efectivamente lo encontraba, pero lo que encontraba no le daba satisfacción. Entonces miré cuanto habían hecho mis manos y todos los afanes que al hacerlo tuve, y vi que todo era vanidad y persecución del viento, y que no hay provecho alguno debajo del sol. ¿Sí ven? Ahí lo que también quiere decir es como placer, que el placer es lo mismo. No hay nada. No hay nada, es algo que usted lo... Que usted encuentra un gozo, pero rápido. lo mismo que la risa, encontró algo, pero ese algo no lo llenaba, y era muy corto, Se acabó. y se acabó. Crees que lo tenés, cuando lo tenés se te espuma. Ay, lo tengo, estoy feliz. Y al otro día otra vez. Así es. Le pasa al que se gana el baloto, le pasa al que nunca lo ha tenido. Y a todos lo mismo. Me volví a considerar la sabiduría, la estulticia, la necedad. Estulticia es necio, sí, es un sinónimo de necio, de inapropiado, de loco. También, necio, estúpido, sinónimos. Bueno, la estulticia, la necedad, como quien desanda el camino anteriormente recorrido. Y vi que la sabiduría sobrepasa la ignorancia cuanto la luz a las tinieblas. El sabio tiene los ojos en la frente, mas el necio anda en tinieblas. Vi también que una es la suerte de ambos, y dije en mi corazón, también yo tendré la suerte del necio, porque pues hacerme sabio, ¿qué provecho sacaré de ello? Aquí entonces el hombre está diciendo, listo, pongo en consideración lo siguiente. Vamos a traducir al hombre, que igual está siendo muy explícito. El hombre simplemente está... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es que padre. El padre, ¿Te salió o lo dijiste con la emoción? Una relación vocacional acá. Padre, confiésame que he pecado. Dijiste padre inconscientemente. Si ¿ok? no te diste cuenta la revelación. No te lo la carne o sangre. Caro, ¿quiere buñuelo? Pablo, es muy importante, venga. Ya, sí, ya lo voy a volver a leer. No, ya lo iba a explicar. Coma, Bien. coma. Me volví a considerar la sabiduría, la estulticia, la necedad como quien desanda el camino anteriormente recorrido. Y vi que la sabiduría sobrepasa la ignorancia cuanto a la luz a las tinieblas. Es un hombre que está reconociendo, literalmente, sin preconcepciones, es decir, sin lugar a dudas, está diciendo, ser sabio es mejor que ser necio. Ser sabio es mejor que ser necio, pero el sabio y el necio terminan igual. Todos mueren. El sabio muere de cáncer, el necio también. Sufren, gimotean y hacen cosas y chapalean en el lecho de muerte, el necio y el sabio. Entonces, si yo reconozco que es mejor ser sabio, pero si voy a terminar igual, ¿qué sentido tiene? Si nuestro destino es el mismo. Reitera más aún la necesidad de una esperanza en la vida espiritual futura. Esto es un hombre que creía que una vez muerto
muerto se quedaba. No era eterno. Y ese razonamiento es el razonamiento de una persona que no tiene la revelación de Cristo. Más a mí me da alegría. A mí esto no me vuelca al pesimismo. A mí esto me hace comprender la situación tan penosa en la que se encontraba el ser humano cuando Jesucristo no había llegado. Y en la que se encuentra todavía todo el que El no pueblo conoce. judío. Y no, y todo, Y los es todo el que no conocen de conoce. él. Esta es la situación de todo el que no conoce. Esta fue mi situación de vida hasta los 20 años. Hasta los 20 años yo era esto. Es que yo amaba este libro odiando a la Biblia. Yo decía, este tipo, ¿quién escribió esto? Esto además que no lo metieron a la Biblia, esto no era de la Biblia. Es que es impresionante. Yo decía, es que esto, para mí la vida era esto. Yo pensaba eso. Yo le decía a mis hermanos, a la gente con la que yo filosofaba, yo les decía estas cosas. Yo parecía un Eclesiastés miniatura, ¿cierto? Y yo le decía a la gente, no, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué bobada? ¿Y para qué hacemos todo esto? Nacer, crecer, reproducir y morir, ¿y qué? Pues, Es muy duro, sí, cuando uno no tiene esperanza. Pero lo es, claro. La precariedad de la situación del ser humano acá. No sabemos quiénes somos, no sabemos para dónde vamos. Uno consigue algo igual, pues no lo va a poder disfrutar porque igual se muere. O cuando luchó por algo después tuvo una enfermedad y ahí quedó. Qué bobada. Si me dejo en los placeres, después voy a sentir un vacío grandísimo y voy a querer llevar una vida normal. Y cuando llevo la vida normal voy a querer la vida licenciosa. Y no va a poder estar a gusto con nada. Esas son las consideraciones de una vida sin Dios, por causa del pecado original, ¿cierto? Va pues. Y miren lo que dice acá. El sabio tiene los ojos en la frente, mas el necio anda en tinieblas. Vi también que una de la suerte para los dos es la misma. Y dije en mi corazón, también yo tendré la suerte del necio. ¿Por qué pues hacerme sabio? ¿Qué provecho sacaré de ello? Y vi que también esto es vanidad, porque del sabio como del necio no se hará eterna memoria. Él decía, ni siquiera para que me hagan una estatuica, porque esa estatua se la va a llevar el viento, va a haber un terremoto, la tierra va a seguir su ciclo, y nosotros los seres humanos tan futiles, tan pequeñajos, tan pasajeros, hasta ni por la memoria el sabio debe preocuparse, porque también igual se van a olvidar de él. Sino que todo, pasado algún tiempo, pronto se olvida. Muere, pues, el sabio igual que el necio. Por eso aborrecí la vida, al ver que cuanto debajo del sol se hace es vanidad y persecución del viento. Este hombre comenzó a sentir verdaderamente el peso de un vacío existencial. Un vacío porque nada lo llenaba. No había ni sentido ni esperanza. Nada lo llenaba, no había ni sentido ni esperanza. Es que sin esperanza no hay sentido. Esa es la ecuación. Bueno, sigamos, el hombre sigue disertando, sigue en su soliloquio. Y aborrecí todo cuanto había hecho bajo el sol, porque todo tendré que dejarlo a quien vendrá después de mí. Y quién sabe si ese será sabio o será necio. De hecho, a Salomón le pasó que su hijo Roboam desperdició, dilapidó y manejó mal las riquezas de las arcas de Israel. Y se dividió el reino. Y se dividió el reino. Tu hermano. Claudio. Puede ser Claudio. cualquier cosa es cariño. Claudio. Claudio igual ha hecho cobre. Chicos a todos. Cande, Cande, ¿quién es natilla? Ella, un beso. Y el juego. ¿Qué está haciendo frío? Siéntate acá. Y Aquí. Es que ahí no hay nadie. Cara ya de trasteó. Ya, puedes continuar. Claro, de tracción. Entonces, miren que el mismo Salomón lo experimentó en carne propia y fue que sus hijos dilapidaran la fortuna que le había amasado junto a su papá David. Es que el reino de Israel, el gran reino de Israel solo duró dos dinastías, David y Salomón. De ahí para adelante fue la degradación de Israel, hasta que terminaron por allá en Babilonia metidos.
y dañando el idiomita tan lindo que tenían. El verdadero hebreo era muy hermoso y se transformó mucho ya mezclado con los babilonios. Cada uno lo puede aprender ya. Sí, claro, y hay un hebreo muy puro que ya pues los eruditos lo han depurado mucho, ¿cierto? De los arameísmos, pero todavía quedan muchos arameísmos en el idioma hebreo contemporáneo, muchas palabras que se entremezclaron. Bueno, como el japonés como el 35% del idioma japonés son extranjerismos. No, claro que era porque ellos no tenían palabras para muchas cosas. Entonces Sí, porque ellos, por ejemplo, pizza, música... todo ellos eso no tenían la palabra para fantasía, por ejemplo, entonces ellos dicen fantasy en puros términos de inglés. Los japoneses son muy charos. Entonces uno ve, por ejemplo, algo hablando, japonés hablando, y uno le escucha puras palabras en inglés, y uno más o menos le entiende el concepto por las palabras en inglés que uno vaya cogiendo. Bueno, eso no tiene nada que ver con el tema. Entonces miren ustedes cómo él incluso ya empezó a despreciar su propia vida por el no encontrar el sentido. El ser humano busca felicidad y no la halla, entonces ¿para qué estamos acá? Y aún si uno quiere dejar un legado, y si ese legado sale necio, ¿qué? Hace que se olviden de uno, entonces ahí sí menos sentido va a tener eso. En palabras prácticas. Y con Tocio dispondrá de todo mi trabajo, de lo que me costó estudio y fatiga debajo del sol. También esto es vanidad, es decir, también preocuparse por eso es vanidad. Y miren ustedes que uno amontonar, ustedes no han visto como el mal el mal que les da, o la filantropía que les da a esos magnates, cuando se empiezan a ver muy viejitos, que se vuelven como todos bonachones y a repartir el dinero. Efecto Barney, que empiezan a Exacto. abrazar a gente sin saber. Efecto Barney borracho. Ese como, sí, llamémosle el efecto filantropía que le da a estos viejitos, a Bill Gates, de donar tus dinero, es porque se dan cuenta, ay pues pucha, tengo todo esto y tengo que hacer algo, hay algo que hacer, tengo que satisfacerme algo, pero ya las cosas no me satisfacen, esto se me va a quedar, yo ya me voy a morir y yo apilé todo eso y donde yo tenía como mi objeto de deseo, me doy cuenta que no me hizo más feliz y empiezan a intentar buscar por otro lado, ¿cierto? Ese fenómeno se da mucho. El viejo ricachón que empieza a donar dinero, eso es, pero bien sabido. O quizás es más infeliz, por eso quiere hacer eso, para Claro. buscar su felicidad. Porque Claro. ¡Qué man! Allá en el 903 hay un viejito de esos que quiere, Es de vivir así, yo club de hay un viejito filantrópico. Sí, pero está. Bueno. De lo que me costó estudio y fatiga bajo el sol, también esto es vanidad. Y desesperé, miren pues, y desesperé en mi corazón de todo el trabajo que he hecho debajo del sol. Porque quien trabajó con conocimiento, con pericia y buen suceso, tiene después que dejárselo todo a quien nada hizo en ello. Ese es el efecto del hombre filantrópico. También esto es vanidad y mal bien grande. Pues, ¿qué le queda al hombre de todos sus afanes y fatigarse con que debajo del sol se afanó? Todos sus días son dolor y todo su trabajar fatiga, y ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. El banquero que tiene mucho dinero y empiezan a haber especulaciones, burbujas financieras, la gente empieza a comprar masivamente y a vender bien caro y después se hace una burbuja inmobiliaria. Lo que pasó en Estados Unidos, cuánta gente perdió todo digamos así, por lo volátil del sistema financiero mundial, por el grado de especulación que hay al respecto. Vos sí que sabes más de este tema. Y hay Candy y Claudio también. Con esas especulaciones, mucha gente se suicida por el mismo orgullo. En Suiza es uno de los países de mayor número de suicidios por eso. Porque como el nivel de ellos es tan alto y tanta la ambición de la gente que la gente no quiere vivir al debajo social del mundo en que ellos imperan. No tienen a Dios y se suicidan. Eso es. Y empieza a ser un peso en el corazón, ¿cierto? El mismo dinero que supuestamente les da una felicidad temporal, termina siendo su amo y señor.
y no les da felicidad. Pues un amo y señor que ni siquiera les otorga una alegría, sino todo lo contrario. Las contraprestaciones de esa cantidad de dinero son terribles. También esto es vanidad. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo que el hombre ya lo dijo todo. Vamos a ver esto que es más importante, y es más o menos podríamos llamar que es como una pequeña conclusión a la que él llega. De toda esta disertación, soliloquio, él hablando consigo mismo, contemplación sabia y concienzuda de lo que es vano, loco, y lo que es prudente, del dinero, de las mujeres, de todos los placeres, de todo lo que llega a través de los sentidos, él llega a una conclusión. Y es esta, versículo 24. No hay para el hombre cosa mejor que comer y beber y gozar de su trabajo. Uno lee esto y uno dice, ay, mira, eso dice la Biblia. ¿Cierto? Pero después de eso hay una coma y miren lo que dice. Y vi que esto es don de Dios. Y vi que esto es don de Dios. Entonces, ¿qué es un don de Dios? Trabajar feliz. Exacto. Disfrutar de lo que trabajas. Es un don de Dios. Con gusto cambia. Quien se afana por trabajar y conseguir y no tiene el don de Dios, olvídese, porque se va a convertir en una aflicción, su trabajo. El disfrutar del quehacer de sus manos es un don de Dios, es un regalo. Usted no lo puede producir por sí mismo. Es un don de Dios. Es Eclesiastés ateo. Cero. Y vi que esto es un don de Dios. Cero. Ahora miren esto, verso 25. Esta es una frase, está entre el top 10 de frases que a mí más me impactan o me generan como inquietud de las escrituras. Ah, no, está más adelante. Todos es que... Yo casi le hago... Yo ya le estaba haciendo redoble acá. Ya iba a grabar el miquito con la tambora. Y la novena está por allá en la que subrayé que... No, no, es molestar. La mujer no, le da mujer. Sí, qué obvio. Porque Juan 7:53. ¿Qué es Juan qué? 7:53. Que la mujer Las publicaciones no. Bueno, ¿cuál era? Y las mujeres deben guardar silencio en el templo. las congregaciones. Porque ¿quién puede comer y beber sino gracias a Él? Sino gracias a Él. Sin un reconocimiento de la providencia, yo no voy a poder disfrutar de las cosas de este mundo. Y si digo que las disfruté, él lo intentó hacer sin Dios. Él lo intentó, él se fue y se metió a los placeres sin la consideración de Dios, por experimentación. ¿Y qué se dio cuenta? Que no. Terrible, es un dolor terrible. Pero empecé a disfrutar algo cuando tuve en cuenta la providencia, aunque también eso era vacío. Porque hay agradecimiento. Sí, porque hay agradecimiento, hay gratitud, pero aún había vacío. No le bastaba, él necesitaba algo más. Pues al que le es grato, o sea, Dios, la sabiduría, está diciendo que todo proviene de Dios, o sea, la providencia, de la providencia. Pues al que le es grato, o sea, Dios, alguien que le es grato a Dios, le da sabiduría, ciencia y gozo. Y gozo. Gozo diferente a plenitud. Gozo es el disfrutar de las cosas de este mundo. Plenitud es la facultad del alma que Dios implanta en el creyente para que, viviendo en este mundo, tenga la certeza, la convicción, la firmeza en que es ciudadano del cielo y que en el cielo va a gozar eternamente. Es decir, va a participar de todas las mieles del cielo, de la vida divina, ¿cierto? De Dios, que es el premio mayor. Entonces, miren pues, entonces esto es un don de Dios. Le da sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador, miren pues que él ya empieza a diferenciar dos rangos, pero al pecador le da el trabajo de allegar y amontonar para dejárselo después a quien Dios quiera. A quien Dios quiera. El pecador amontona y Dios después coge ese montoncito, mientras el pobre sufrió toda la vida y se lo da al que él quiera.
porque Él es dueño del oro y la plata. Y a la anterior que le pasaba, ya, Se dedicó a amontonar y a hacer cosas. No, pero antes de ese. Al que dice que Dios le da. Entonces, Dios le da sabiduría, conocimiento y alegría. Ujú. Pues al que le es grato le da sabiduría, ciencia y gozo. Al que le es grato, sabiduría, ciencia y gozo. Pero el gozo no nos es suficiente. El gozo es poquito. El gozo es la capacidad de disfrutar, pero el disfrute dura mientras la circunstancia pasa. ¿Cierto? A Dios, Dios le puede dar a usted el gozo del quehacer de sus manos, pero cuando usted ya no tenga que hacer para sus manos, ¿qué? Ese gozo no le va a servir. Usted necesita algo más fuerte, usted necesita plenitud. Y eso solo lo da el Espíritu. Pero ellos no tenían esa revelación. Ellos llegan hasta gozo nada más. Pero llegan hasta algo. Nosotros tenemos otra revelación aún superior. Es más, ellos ni siquiera sabían que iban a resucitar. Nosotros tenemos esa esperanza. Bueno. antes de ellos. La verdad es que si yo pensara que no lo resucitar, pues sería completamente mundana. Exacto. Yo también. Y con gusto. Sí, además con gusto. Le sacaría gusto, yo también. Porque si ya después de eso no hay nadie a quien ir a ponerle la cara. Sí, yo sería como un epicurista de esos. Comamos y vamos que mañana moriremos y hágale. Me pues, dio igual. pena decirlo. No, tranquila. Te apoyo y haría lo mismo, porque es que, pues, al menos sacarle un poco de gusto a esto tan trágico. No es verdad, es que esa es la lucubración, del predicador, de Eclesiastes, es, mire, si no existe Dios, entonces goce de la vida hasta donde pueda. Pero es que nosotros sabemos que Dios existe y sabemos que al que Dios existe le da gozo por las cosas, eso ya cambia la ecuación. Hoy me quedé con la palabra ecuación. Bueno, es la tercera vez que la digo. Bien. Entonces, esa es la conclusión a la que él llegó. Entonces, su conclusión es una conclusión deísta, es una conclusión con Dios dentro de su disertación. No es una conclusión existencial, es una conclusión religiosa y moral. ¿Sí se dan cuenta? La conclusión del Eclesiastés es una conclusión religiosa, moral y deísta. Teísta. Verso 1 del capítulo 3. Todo tiene su tiempo, y cuanto nace debajo del sol, su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de herir y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de danzar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de amontonarlas, tiempo de abrazarse y tiempo de separarse, tiempo de ganar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de tirar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo esto es una redundancia, ¿cierto? Es una hipérbole para decirnos a nosotros que los seres humanos no tenemos el control de ciertas situaciones de la vida, que a nosotros la vida nos pasa, pero que nosotros no tenemos autoridad y control sobre los designios de los tiempos, que nosotros a lo sumo podemos practicar, tomar decisiones al presente, pero que no podemos controlar esa rueda cíclica de pasado, presente y futuro que se está constituyendo y se está renovando constantemente. Muere un círculo, nace otro círculo, muere un círculo, nace otro círculo. Nuestros bisabuelos hablaron de sus bisabuelos. Ahora nosotros estamos hablando de nuestros bisabuelos. Y de nosotros hablarán los otros, hasta que se vaya perdiendo memoria en una cadena de sucesos. Y el hombre no tiene control de eso. Y la vida nos pasa. Eso es lo que el hombre nos está diciendo acá. La vida va pasando, las cosas se van sucediendo unas a otras, y nosotros simplemente somos una ruedita en medio de esos engranajes que se van moviendo. Entonces los engranajes nos van moviendo y nos van pasando de engranaje en engranaje, como si fuéramos una especie de balín metido en un reloj suizo. Y el reloj suizo va camellando y el balincito va pasando hasta que cae y se pierde de conciencia y vuelve y pasa otro balincito. Y esa es la vida del ser humano sin la revelación de Dios que él está viendo, muy apropiado para su tiempo, ¿cierto?
Este tiempo de amar y tiempo de aborrecer no significa que él esté haciendo digámoslo así, un elogio, una apología, una defensa es que uno tiene que amar, y Eclesiastés dice que uno ama y aborrece. Entonces, mi amor, hoy la quiero mucho y mañana le digo estúpida, porque es que ahí está, Eclesiastés 3:5. ¿Cierto? Sí, mire, que hoy mi amor, yo le estoy queriendo mucho hoy, y al otro día, no, ya no la quiero usted, yo la aborrezco. Eclesiastés de ahí dice, ahí está. Está como la del río. Obviamente es descontextualizar eso. Otra cosa es que usted le diga las cosas con amor, y si no era la persona que es para usted, le diga con amor, etcétera, etcétera, pero no que la aborrezca, pues. No al caso. Bueno, versículo 9. Es que estoy muy entonado con las soliloquios del Eclesiastés. Bueno, yo con yo. Versículo 9. ¿Qué provecho saca el que se afana de aquello que hace? Yo he mirado el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que en él se ocupen. Y todo lo hace él apropiado a su tiempo. Y ha puesto además, esta es la frase, que casi latino, esta es del top 10, esta es una frase que a mí me habla mucho. Miren esto, la pueden subrayar. Todo lo hace el apropiado a su tiempo. ¿Quién? Dios. Y ha puesto además en el alma la idea de perduración. Ha puesto en el alma la idea de perduración. Es decir, quiero que escuchemos esto en otra traducción, que sea más sonora. Esta está muy literal, entonces no suena en el contexto como nos dice. Una que hable con más fuerza, la tuya. El 11. Sí, metimos en el sentido del tiempo, pero la Reina Valera dice eternidad. Exacto. Todo lo dice hermoso en su tiempo. ¿Y qué sigue? Y ha puesto eternidad en el corazón de Dios. ¿Qué dice la tuya? ¿Ya ha puesto qué? Sin sentido de tiempo, por sentido de tiempo. ¿Y qué sigue? Aún cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. No. Esa es una versión internacional. La idea del Está hermosa. Va por ese lado. Va por el lado de perpetuidad. Entonces miren esto pero tan hermoso. Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupen, es decir, un montón de cosas para hacer y para descubrir. Y todo lo hace el apropiado a su tiempo. Dios tiene un tiempo para revelarse, para hacer las cosas, que no depende de nosotros, sino de Dios. Y Él es perfecto, Él sabrá por qué lo hace y cuándo lo hace. Y ha puesto además en el alma la idea de inmortalidad. Entonces, esto ya nos da una idea muy clara del concepto al que este hombre está llegando. Este hombre está diciendo, ya estoy comprendiendo cuál es mi problema. O sea que ahí se le está como empezando a revelar. Claro, por eso es que es un soliloquio, pero en los soliloquios uno empieza a ver, pero ¿por qué yo estoy aquí? Ah, sí, es que cuando chiquito a mí me pegaron, entonces por eso yo, sí. Ah, no, es que a mí una niña me dijo que yo era muy pobre y por eso yo le tengo miedo a las mujeres. Ah, y es que, entonces uno empieza a hacer. Entonces, esas son cosas que le pasó a un amigo, no mentira. Entonces, el problema es que este hombre está descubriendo, está llegando a algo. En toda esa disertación él sí llegó a algo. Entonces, el soliloquio, en esa meditación profunda, él tuvo una revelación. ¿Cuál fue la revelación? Yo no me lleno con nada, porque con lo que me estoy queriendo llenar es finito. Ay, pero hay problema el que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y es que Dios nos dio un corazón que busca lo inmortal en un mundo finito. Un corazón que anhela lo inmortal en un mundo donde las cosas son pasajeras y transitorias. Y susceptibles de tiempo y del paso del tiempo. ¿Qué problemita? ¿Cierto? Eso es como poner un caballo en una carnicería. El caballo queriendo pasto y viendo... ¿A dónde va? Y viendo lomos, y viendo pechugas, y viendo qué sé yo. Sí. Y se lo come y dice, como que sabe bueno y después lo indigesta. Pero esa es la disyuntiva, esa es la paradoja del ser humano. Estamos diseñados para una cosa y nos intentamos llenar con otra.
Él lo descubrió. Más la capacidad de llenarse de esa inmortalidad no estaba en la época de Salomón, sino con la llegada del Mesías. ¿Qué dice Jesucristo? Quien tenga sed, venga, y de su interior correrán ríos de agua viva. Venga y tome esta agua que yo le doy, que es agua viva. Usted tiene sed, venga a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Usted no le encuentra sentido a la vida, yo soy la vida. A través de mí le va a encontrar sentido, porque es que yo soy lo que su alma necesita. Yo soy el molde perfecto, yo soy la ficha que encaja ahí, en ese rompecabezas. Usted es un hueco, yo lo puedo llenar. A través de mí usted puede llenar. Su alma no volverá a tener sed, no va a volver a tener sed. Ese es el misterio de la encarnación de Cristo. Es el misterio de saciar el deseo de inmortalidad del hombre. Palabras sabias de las del apóstol Pedro. Cuando le pregunta, bueno, cuando Jesús les arroja la pregunta, ¿por qué lo siguen? Y aparte les pregunta quién dice la gente que soy yo, ¿cierto? Entonces Pedro le dice de una manera muy sabia. Pedro conocía lo hondo del Eclesiastés y lo hondo de la búsqueda del ser humano, en medio de su peculiaridad y su carácter apasionado, etcétera, etcétera, que todos conocemos, y que era un pescador y un iguacito. Él sabía que ni aún así sacar un montón de peces le iba a dar la felicidad. ¿A quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Son palabras que salen de la boca de Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si solamente tú puedes saciar la sed de nuestra alma por la inmortalidad, que el mismo Salomón sabía que tenía. Sed de inmortalidad. ¿Se dan cuenta lo profundo que es esta expresión acá en las Escrituras? Dios ha puesto inmortalidad en el corazón del hombre. Por eso hay otras religiones que hablan de reencarnación. Claro, porque es que Dios ha puesto, entonces el ser humano la busca desmesuradamente, y si no la encuentra en Cristo, se la inventa. Se la tiene que inventar, porque hay un vacío ahí, así sea que usted la llene con un sofisma, así sea que usted la llene con, no, vea, usted va a evolucionar y va a ser un ángel, y usted transmigra, entonces va a salir en la luna de Júpiter, etcétera, etcétera. Sea lo que sea, usted tiene que saciar eso, o fundirse con el todo y alcanzar el mantra Om y todas esas cosas. Usted tiene que alcanzar algo, porque eso está en el corazón. Pero Él dice, yo soy lo que ustedes necesitan, dice Jesús. Por eso les es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu, para ser inmortales. Eso es lo que estamos llamados a hacer, es inmortales, llenos de Dios, plenos. No, pues yo no leí nada de eso, pero entonces, por ejemplo, todas las cosas que lo dicen del mantra Om y no sé qué, y todas esas cosas. Eso no. No me sonó, pues, pero pues tengo una pregunta. Ellos también dicen, yo soy lo que ustedes necesitan. No. El camino oriental es un camino, no le voy a llamar egoísta, pero es un camino individual. Es un camino de descubrimiento interior a través del cual, mediante la meditación y ciertos ejercicios ascéticos y, bueno, muchas cosas, llegas a fundirte con la conciencia cósmica, o con el yo universal, o con lo que se llama, entre comillas, Dios, pero que es inmortal, o el Brahman, o la conciencia de sí mismo, o el Satori, o el Nirvana, o todo lo que las religiones orientales pues hablan, pero apunta a lo mismo, a plasmar un deseo de inmortalidad y a buscar una inmortalidad a como de lugar. Eso era lo que quería Buda. La historia de Buda es la historia un poco así como la de este hombre de Salomón. Buda una vez, Siddhartha, un hombre que iba caminando por un príncipe, obviamente un príncipe de la India con todos los lujos y atendido que estaba, sale de su palacio una vez y acompañando a su padre, y se da cuenta, a su instructor que era un brahman, era un sacerdote del hinduismo, y comienza a ver el sufrimiento. Entonces él ve el sufrimiento, él dice, ¿qué es esto? Y eso lo impacta demasiado. Entonces él se va a buscar cuál es el origen del sufrimiento en el ser humano. Entonces él llega a una tesis de las 4 nobles verdades del Buda, de por qué es el sufrimiento, y a raíz de eso él se va a meditar en un árbol, y en ese árbol alcanza lo que se llama la iluminación, ¿cierto? Bueno, en fin.
¿Y tú Pero crees- todo es esa búsqueda de la ¿Mm? ¿Tú que has investigado, sabes si Buda conoció de algo pues, de No, la Biblia? De en lo la Torá? absoluto, en lo No absoluto. supo No, nada. nada, absolutamente nada. De hecho, Buda es antiquísimo. Se podría decir que por el tiempo de la conquista de Canaán. Por eso, pero fue en tiempo bíblico igual, o sea... Fue en tiempo bíblico, pero cuando los judíos no habían salido a evangelizar el mundo. Ah, ok. Y si hubiera conocido, no hubiera parado muchas bolas seguro. Mm, De hecho, Asia fue de los lugares más difíciles de... evangelizar. Sí, porque tenían tantos conceptos De verdad. religiosos como... Eso es porque no conocieron a Dios de verdad. No, ahora sí, hay muchos, Asia ha sido muy evangelizada. De hecho, una de las iglesias más grandes del mundo está en Corea del Sur, la más. Ujú. A mí la primera vez que me evangelizaron fue en China. Pues de verdad, o sea, en China. Pues allá hay muchas iglesias. Te echaron un cuento chino. Literal, yo en esa época, pues yo que me van a venir a hablar aquí. Donde uno menos espera. Sí, donde uno menos espera. Por eso cuando a mí me dicen, entonces el que nació en China, y yo no es válido. No es válido. Es verdad. En la India también ha sido muy difícil de evangelizar, pero yo conocí la historia de un hombre muy bonito que Dios le habla audiblemente a él, así con palabras, y él escucha la voz que le habla y le dice, ve a tal parte y quédate ahí, y él se queda horas y horas en una plaza, y después Dios le vuelve a hablar, y él es súper obediente. Dios le vuelve a hablar y le dice, bueno, te vas a encontrar con una persona, está vestida de estas características, y él, sí señor, y él va y se encuentra y le dice, habla con él, y ya no le vuelve a hablar Dios. Entonces él empieza a hablar con él y evangeliza de esa manera, y ha evangelizado brahmanes, como avatares del hinduismo. Y eso sí son bien bravos. Y entonces, pero lo chistoso es que Dios le revela cosas y le dice, por ejemplo, le dice al hombre, háblale del sueño que tuvo anoche, pero después le deja de hablar. Dios lo deja como, entre comillas, qué pena con el Señor, pero lo deja encartadito. No, es como la palomita, le tiene el maíz. Sí. Y le habla y dice, y le dijo una vez a uno, bueno, y te acuerdas del sueño que ayer, y el tipo soñé con un hombre vestido de sandalias que me decía que hoy alguien me iba a hablar. Y entonces le digo, ese que te habló fue Jesús, y esto y termina súper bonito. Y esas cosas pasan constantemente, lo que pasa es que eso no sale en las noticias. Es comercial. Sería más en un noticiero, pero el hecho de estar acá ya es algo diferente. No, pero es que ese audible es bacano. Sí, no, estamos hablando del audible, sí. Así pues no, Pero también ha tenido Creo que pruebas soy tan muy... obediente con Sí. las instrucciones, a mí Sí. me educaron para ser obediente. Eso. Y a mí me dan instrucciones claras, yo las cumplo. Yo cuando No, pero el cumplo, problema es que a veces da una instrucción y lo deja medio día en una... Uno dice, bueno, pero lo escuché audiblemente, es cierto. Pero de todas formas, pues que ya no lo volví a ver. ¿Ustedes se acuerdan del americano que estuvo conmigo, Howard? Que fue a una clase de Biblia hace mucho en la casa de Clau. Creo que Howard, sí. el americano. Sí, el americano. No, él lo conocía y tuvimos la oportunidad de ver unas cosas que él hizo con eso. Pero Y es él que- mostraba cómo Dios le hablaba, pues no lo escuchaba, pero él mostraba cómo Dios le decía, y él iba y visitaba, y un tipo estaba es un pelado de la India. Entonces él le decía, bueno, acompáñeme, un loco se fue, un periodista, yo voy a ver qué es lo que habla, pues, porque es que eso está muy raro. Le digo, sí, espérate, que es que Dios me lo mostró, y sentado en una plaza, y el periodista más aburrido, decía, este tipo que ya lleva horas caminando, nos hizo pasar por un lago, hacer un montón de locuras y nada, y el periodista ya estaba desesperado. Y el hombre tranquilo iba leyendo su biblicita, y se reía y comentaba. Cuando al momento aparecía el tipo y se sentaba, y él llega y se paraba, y empezaba a hablar, y después acompáñeme, al otro día hablaban y le tenía a todos los discípulos de este avatar de la India. Era un como una especie de maharishi, pues, la maharishi es el nombre de un Como un sabio, pues, de los... sí, pero eso tiene un nombre, un yogi, ¿cierto? Un yogi estos de la India, y entonces le decía, bueno, háblele a todos mis discípulos. Y él les hablaba y les predicaba, y después se bautizaban allá en el Ganges. Entonces, y el periodista era muy raro, hermano, muy raro esto, rarísimo. Si eso no es tan obediente, la persona
una tarde. Y más de una tarde. No, claro, pero después de que uno entienda, pues, o sea, Pero a veces lo dejaba, pero a veces lo dejaba, que es lo que yo estoy viendo, a veces lo dejaba muy embalado porque le decía una instrucción y era una instrucción que, y el tipo se quedaba ahí, pero no era rica de hacer, es decir, de ejecutar. Es que vea, por ejemplo, Marcelo. Pero no dudaría en cuanto a Pero sí, En el- sí en y el- no. autonomía propia. Pero sí y no, porque Siempre hay luchas igual. yo tengo un amigo que Dios lo mandó para Irán, por ejemplo, y le dijo, llévese no sé cuántas Biblias, eso ya es penado supremamente fuerte. Y él le dijo, listo, él le obedeció yéndose para allá, pero cuando él llegó y ya estaba dentro del país, se dio cuenta que Dios nunca le dijo para dónde tenía, o sea, vaya a la ciudad, listo, llegó a la ciudad, pero ¿y entonces ahora qué hago con todo esto? Y donde lo coja la policía y con eso lo mete a la cárcel, lo mata, y él dice que le tocó quedarse, o sea, le tocó decir, Dios, me quedo acá, no voy a dar ni un paso hasta que me digas para dónde me tengo que ir, y Dios lo dejó ahí casi pero el día igual si no entero. lo matan, no importa, no. Eso dice uno Eso desde dice acá. usted ya. Natalie, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y estoy sintonizado. Estoy sintonizado, pero Pero no vivirlo. del dicho al hecho, No, y si te lo dice Dios, uno lo hace, pero Será por eso que no me habla después se encontró como libremente. unos cristianos, ¿cierto? Es que cuando él iba a viajar antes Son de... las 9:41, que consta. Ah, fue madre. Antes de él irse para allá, o sea, él estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos y Dios un día le dijo, te vas de misionero. Y él arrancó, pues y se fue, estuvo en la India como 2 años. Y ya él cansado de estar en la India como evangelizando gente, él dice que hizo una oración que le dijo a Dios, Dios, dame algo para hacer, a que yo pueda hacer para vos que sea imposible. Y si no es imposible, entonces no quiero hacer nada más. Y Dios ahí le dijo, listo, entonces va a llevar Biblias a este país. Y en Irán, por ejemplo, una Biblia es más penada que llevar 1 kilogramo de droga. Y la droga ya es pena, pues la penalidad es altísima. O sea, una persona de allá, por ejemplo, una Biblia o 1 kilogramo de droga le da muerte sí o sí. A un extranjero le da o prisión o muerte, dependiendo de la gravedad pues, del crimen. Entonces dijo, listo, me voy a llevar 20 Biblias y él cuenta, yo me compré unas y las rompí por libros y me las estaba pegando con cinta alrededor del cuerpo, que cuando Dios llegó y le dijo, no, es que va a llevar 350 Biblias. Entonces eso no había como esconderlo. 350 kilogramos. Y De Apocalipsis. ¿Cómo fue? entonces Marcelo, no, él dijo, o sea, yo compré eran 6 maletas y las llenó de Biblias. Y las 6 maletas se fue así. Entonces allá en aduana lo pararon y dio un milagro de Dios grandísimo, pues, con el que lo dejaron pasar las maletas. Pero él dice, bueno, pero espere, cuando él se iba a ir para Irán, él dice que una vez fue a una iglesia y un viejito le dijo, ve, me enteré que vas para Irán, busca a esta persona, y le dio un papelito con un nombre. Entonces que él llegó y miró el nombre y dijo, pues, tan charro, o sea, se lo recibió como por formalismo porque, o sea, encontrar un nombre sin un teléfono, sin una dirección en una ciudad de más de 48 millones de personas, pues, ¿qué? Entonces llegó y guardó el papelito y le dijo, muchas gracias, y se fue. Y él cuenta que cuando llega allá a Irán y está esperando que Dios le diga, pues él ya entró y le dijo, bueno Dios, ¿y ahora qué hago? Y Dios no le decía nada. Entonces que él se sentó y le dijo a Dios, se acordó del papelito, entonces le dijo a Dios, Dios, hasta que no me digas dónde vive esta persona, yo no me muevo de acá. Y cuenta que pasó casi, o sea, un día larguito ahí sentado, hasta que Dios, pero es que a él Dios le habla de formas muy diferentes. A veces le habla de forma audible, otras veces pero esta vez dice que fue como, me dijo Sebas, yo no sé cómo explicar, hazte de cuenta que me hubieran metido, atravesado una palabra aquí en la cabeza de una ciudad. Entonces él dice que fue y compró un mapa y efectivamente la ciudad existía. Entonces cogió un tren y se fue para esa ciudad. Y que cuando llegó, Dios no le hablaba, no le decía nada. Entonces le tocó irse para un hotel, en el hotel guardó las Biblias y compró un mapita de la ciudad, la dividió en 4 y empezó a caminarla todos los días. O sea, la dividía por sectores y empezaba a caminar. Hasta que un día él cuenta que iba pasando como por un callejón. Y pues que él vio que era un callejón, entonces no le paró bolas y siguió derecho. Y que cuando iba a pasar la calle, Dios le habló y le dijo, Marcelo. Que él ahí mismo llegó y volteó y miró, y que cuando él miró otra vez el callejón vio una cruz. Y él dice, una cruz en ese país, o sea, eso es una cruz, no sabe que hay ahí alguien de Dios, no cualquiera va a poner una cruz en un país donde lo matan por eso. Entonces él llegó y se fue y tocó la puerta y le habló un viejito y le dijo, mire, estoy buscando a este señor. Y el viejito le dijo, sí, soy yo. Entonces que él, no, usted no me entiende, es que yo estoy buscando a este señor. Y yo, sí, soy yo.
Entonces ya él, pues ahí se hizo amigo del Señor y le entregó todas las Biblias. Pero entonces es muy bonito porque el Señor, el viejito cuando le contó, pues Marcelo le dijo, es que usted qué necesita, y el viejito Marcelo le dijo, es que vine a traerle Biblias. Le dijo, ¿cuántas Biblias? Le dijo, 350. Entonces dijo, ¿usted sabe que por eso usted lo matan? Le dijo, sí, pero Dios me mandó, y que el viejito empezó a llorar y le dijo, usted no sabe todo lo que llevamos orando. O sea, allá es como muy a la antigua, allá tienen que coger una Biblia y arrancan los libros y se van turnando los libros. Una Biblia, nos contaba Marcelo, en el mercado negro allá puede costar $80,000 más o menos. Y no, o sea, y tenerla es causa de muerte. Entonces, Y aplicación en el celular de... entonces ellos se rotan los libros, pero ya estaban tan gastados que ya estaban sin nada. Entonces él decía, llevamos orando 6 años para conseguir una Biblia. Y usted no me está diciendo que me está trayendo 350 Biblias. Y en la congregación eran 350. No, allá la iglesia es iglesia secreta. Entonces es una iglesia subterránea. Entonces una iglesia, mejor dicho, este número de personas que estamos acá sería una iglesia muy numerosa allá. Porque allá no se pueden dar cuenta que se están congregando. Entonces se reúnen en grupos por ahí de máximo 10 personas y se turnan las casas y los lugares como para que la gente no vea cosas muy raras. Pero que el Señor llegó y le dijo que yo pensé que nos habían olvidado. Pero por ejemplo lo que decía Pablo, pues que o sea, Dios le hablaba y lo dejó. Él se demoró después de que llegó a la ciudad, se demoró como 2 semanas para que Dios le volviera a hablar, a decirle dónde era que estaba. Y eso le pasó a Abraham, pues le pasó a muchos. Sí. ¿Qué nos pasa a nosotros? Yo creo que si ya está hablando del 47, vamos a orar. Dejamos ahí en el capítulo 3, terminando. Padre, gracias te damos, Señor, porque hemos tenido la revelación que la plenitud, Señor, de los tiempos en el cual tú ibas a descender sobre este mundo para llamarnos, Señor, de la oscuridad a la luz, para hacernos participar de tu vida, Señor, y de tu naturaleza divina a través de tu Hijo Jesucristo, por el solo hecho de creer en Él y ser llenos del Espíritu Santo. Señor, llénenos de esa luz, de esa paz, de esa convicción. Y te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que esa luz, Señor, resplandezca en buenas obras por medio de cada uno de nosotros. Y te pedimos perdón por nuestros pecados pasados, presentes y aún por los que vamos a cometer, Señor. Que no queremos, Señor. Padre, gracias por tu sangre, gracias por tu amor, y que esta semana podamos ser mejores, Señor, de lo que fuimos la semana pasada. Y ayúdanos a comprender por qué situaciones hemos de pasar o estamos pasando para sacar el mayor provecho, Padre, y no repetir conductas o pensamientos que posiblemente teníamos en el pasado, Señor. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén.